Buenas noches, queridos amigos. Aquí Jorgín y yo estábamos cotorreando sobre la Guardia Nacional. Así es. ¿A ti ya te hizo el milagro, Jorgina? Pues no, la verdad. No, a mí tampoco. Ni uniforme me ha tocado. La gorrita, nada. No, nada. No. Insignia, una insignia. No. Para la colección de pines, nada. Solo el otro día se me ponchó la llanta y me ayudaron a cambiarla porque se me ponchó justo en la caseta enfrente de la Guardia Nacional. Oye, hay que anotar entre las metas logradas. Es importante que no se vaya. Le cambiaron la llanta a una señora. Sí. Cambio de Exacto. llanta. Cambio de llanta a viandante. Así. ¿Qué piensas de esto? La inseguridad y ahora la Guardia Nacional. Pues mira, yo creo que son corporaciones distintas que tienen además entrenamientos diferentes. No es lo mismo el entrenamiento de un policía, de un soldado. Un policía tiene un entrenamiento para sí utilizar la fuerza en cierta medida, pero no para asesinarte. Y un soldado sí o un marino sí, ¿no? Tienen conocimientos diferentes sobre el territorio, tienen un mando civil, los otros tienen mandos militares, etcétera. Y creo que a lo largo de ya de varios sexenios ha habido diferentes corporaciones. Estaba la Policía de Caminos, estaba luego la Policía Federal, luego estaba la agencia de, ¿cómo se llamaba? La agencia de seguridad y finalmente la Guardia Nacional, en donde ahora, además, después de tantas promesas de decir que no se iba a militar el país y que la Guardia Nacional no iba a ser parte de la Sedena, pues con un decreto el presidente pretende que la Guardia Nacional llegue a ser parte de la Sedena y con ello ya no tendríamos policías civiles. ¿No te parece, no vas derivando la sensación de que en estos cambios, ofrecidos como cambios, en realidad hay una suerte de extravío? No, a ver, yo viendo en perspectiva empiezo a ver paralelismo entre muchas cosas, ¿no? Te pongo el ejemplo del avión, ¿no? El señor presidente llegó al poder convencido de que iba a vender el avión. Sí. Así lo dijo. Y por tanto iba a resarcir un dinero a las arcas nacionales para corregir un gasto injustificado del régimen anterior, ¿no? Una vez que llegó se dio cuenta que no puede vender el avión porque está en renta, ¿no? Tú no puedes vender el Hertz que rentas en el aeropuerto. Sí. Pero el señor no podía decir me equivoqué. Pues sí. Entonces aventó el asunto de lo vamos a rifar, ¿no? Después no se vende porque es muy caro. Sí. Después se rifa, pero no se rifa porque el que se lo saque, ¿qué va a hacer con él? ¿No? Entonces, ¿no? Una serie de versiones. Bueno, él se va a ir y el avión va a seguir ahí. Pues sí. Bueno, pues lo mismo con la inseguridad, ¿no? Yo tengo la sensación de que él llegó con una impresión, con una actitud, pero no con un diagnóstico, ¿no? Entonces él dijo, el ejército lo voy a regresar, así lo creía. Él pensó que podía sin el ejército, así lo creía. Quiero pensar que cuando llegó se dio cuenta de que la cosa no estaba así. Y lo primero que dijo, no, nos quedamos con el ejército. Pero se metió en el lío. Oiga, pero el ejército no tiene facultades. Pero va a ser por un ratito, ¿no? Pasó el ratito, seguramente el ejército le dijo, oiga, yo estoy actuando sin facultades. Entonces le achicaló, ¿no? Sí. Le achicaló. Y después pasamos a la etapa superior. Hay una confesión de la entonces ya senadora, esta compañerita, ¿cómo se llama? Olguita, que es de una cantidez verdaderamente suicida, ¿no? Es mejor darle el voto de confianza y decir que es cándida, ¿no? Porque si no merecería otro calificativo, ¿no? Pero en una entrevista panteonera donde la agarran contra la pared, yo creo que ella dice verdad, dice, hablando en plural, ¿no? Es que frente al tamaño de la inseguridad y de la violencia y la delincuencia, pensamos que la población quiere mucho al ejército, ¿no? Y entonces, entre la policía que no tiene buena fama y el ejército, pues por eso decidimos quedarnos con el ejército, ¿no? Porque oímos la voz del pueblo. Y entonces se metieron en el otro lío, ¿no? Oiga, pero el ejército no tiene facultades porque, a ver, ¿no? Es que fíjense que el ejército tiene policía. Entonces, con la policía del ejército, más la policía de la marina, más la otra policía, vamos a crear una guardia, ¿no?
Sí. Entonces, no es el ejército, tiene un uniforme gris, ¿no? Sí. Entonces ya resolvimos el asunto. Pero en realidad, pues como lo hicimos a partir del ejército, pues entonces que en algún sentido el ejército vea la cosa. Pero por otro lado, la Secretaría de Seguridad, ¿no? Exactamente. Y entonces hicimos otra corrección. El hecho es que, como dice un amigo mío, un periodista muy talentoso, dice, el presidente tiene hoy dos problemas: la inseguridad que no cesa y un cuerpo que él crió y que ya no sabe cómo acomodar, ¿no? Y todo eso producto de este tambaleo que parte de no tener un diagnóstico, tener una bola de creencias e irlos ajustando a una realidad que no cede, ¿no? Ahorita está en un dilema. ¿Qué hace? Se le va acabando el tiempo, ¿no? Dice, me equivoqué, tenemos que hacer un replanteamiento, o va para adelante. Bueno, acaba de decir que los soldados no van a regresar a los cuarteles después del 24, después de que él se vaya. Nosotros como ciudadanos vemos todos los días todos los horrores que suceden en diferentes puntos, como Guadalajara esta semana, Ciudad Juárez esta noche, vimos también Guanajuato, etcétera, en donde pues el crimen organizado es realmente quien manda y que no hay Estado de Derecho y que la Guardia Nacional definitivamente no puede enfrentarse al crimen organizado. La verdad es que la gente no cree ya tanto en los soldados y en los marinos como antes, pero mucho menos en la Guardia Nacional. Y otra cosa que te quería contar de la Guardia es que a lo largo de estos años han metido mucho dinero al tema de seguridad y han traído a muchos guardias, ahora sí, a ser parte del cuerpo. Han gastado mucho dinero y sin embargo hemos sabido de muchas quejas de la Guardia Nacional o de algunos guardias diciendo, pues como antes no les dan sus indemnizaciones, que cuando los mueven del lugar no mueven a su familia o no pagan esa mudanza, que los cuarteles están en pésimo estado, con goteras, que no tienen cama, que no tienen comida digna, en fin, están ahí en las redes sociales. En Acapulco, por ejemplo, en Naucalpan, en Edomex, que son puntos importantes en el territorio. Y ¿cómo puedes construir una Guardia Nacional en estas condiciones? Con bajos sueldos, con poco entrenamiento, con una confusión entre el mando, sí es civil, pero en realidad es un militar quien lo lleva, ¿no? ¿Cómo puedes entrenarlos? ¿Cómo puedes pedirle a alguien que salga de su vida mientras no tiene ni una cama en donde dormir? ¿Qué haces cuando llega el crimen organizado y te quiere corromper, ¿no? Tú decías una cosa muy cierta, pero volvemos al asunto, ¿no? Cuando éramos niños jugábamos, tú enfermera, yo doctor, ¿no? Okay. Entonces, yo que te doy esta pastilla y tú que me pones oxígeno, ¿no? Es decir, jugábamos la fantasía. Aquí hay mucho de fantasía, ¿no? Es decir, los soldados, pero no son soldados, pero sí son soldados, van a establecer el orden y combatir la delincuencia. Ok, pero no disparen, ¿no? Entonces hacemos como que su presencia ya va a hacer que el delincuente se corrija. Más la acción de la mamá, ¿no? Que le va a decir, mi hijito, ya no jodas, ¿no? Más que ahora ya tienen oportunidades y libros, diría la señora Beatriz, ¿no? Entonces hacemos como que sí, pero el problema es que no, ¿no? Cuando éramos niños de repente gritaba mamá a merendar y se acababa el set, ¿no? El problema es que aquí la inseguridad sigue y seguimos en la fantasía, ¿no? Un cuerpo que es militar, pero no, que está afuera, pero no dispara, porque la creencia es que con estar afuera disuade, pero no disuade. Pero por otro lado, ese cuerpo pues está en malas condiciones porque lo acabamos de crear, pero por otro lado, ¿en dónde lo acomodamos? Pero por otro lado, ¿qué decimos? ¿No? Es un erradero esto. Eso que dices que no disuade, pues no disuade a los elementos del crimen organizado, pero a los ciudadanos sí. Ayer, por ejemplo, en Ciudad Juárez, nadie quiso salir, no hubo toque de queda, precisamente porque quien da toque de queda no se puede, ¿no? Pero se queda la gente adentro, ¿no? Asustada. Y entonces a la gente que no se dedica al tema, pues sí, disuade su presencia, pero también la presencia del otro ejército que es el del crimen organizado, ¿no?
Hay el otro asunto de no en todos los estados se está viendo este nivel de violencia, ¿no? Ya alguien ha advertido que parece ser que hay una correlación extraña entre aquellos estados donde se da más delincuencia y gobierna la oposición, ¿no? Qué curioso, ¿no? Bueno, hay por ejemplo, algo que podríamos rescatar, creo que no todo el país está así. Los mejores números, pero ahí fueron policías municipales hace mucho tiempo, y el director de la policía lleva 3 sexenios o 4 sexenios, no me acuerdo exactamente. En Yucatán tiene los niveles más bajos de homicidios en todo el país, y hay pues ahí se siente mucha seguridad, no entran todas estas cosas de explosiones de Oxxos, de incendios de camiones, etcétera, de secuestros, etcétera. Yucatán tiene un muy buen lugar y es gobernado por Mauricio Vila en el PAN. También han cambiado en Yucatán de partido político, digamos, pero la fuerza de la seguridad ha sido transversal en estos cambios. Sí hay lugares en donde llega la oposición morena, y hay lugares que están peores o son los peores niveles. Yo creo que también es parte del aprendizaje, ¿no? O parte de estas decisiones que, como tú dices, como bien dices, no tienen un diagnóstico, ¿no? Yo creo que este régimen ha sido especialmente abundante en improvisación, en artículos de fe, ¿no? Es decir, llegan a gobernar con lo que creen, en impericia, ¿no? En incapacidad, y por otro lado en una tosudez de no ceder y de ir encontrando siempre una justificación, como decimos en mexicano, para achicalarle, ¿no? Mira, yo creo que también hay 2 cosas. Una, la relación que tiene el presidente con el crimen organizado, que es evidente, en los saludos a ciertas personas, en el no permitir la extradición, por ejemplo, de ciertas personas, en detener la detención de, por ejemplo, el general Cienfuegos, ¿no? Lo que pasó en el Culiacanazo, etcétera. Y también la relación que tiene con los militares, porque en algún momento cuando por ejemplo, cuando el general Cienfuegos iba a ser fue arrestado en Los Ángeles y se iba a quedar allá, etcétera, pues a los militares no les gusta. Pues esto es lo que me espera, te ayudo con este problema, pero eso es lo que me espera, me vas a mandar a la cárcel en el otro país. Y entonces Cienfuegos, no solamente por todo el conocimiento que tiene, Cienfuegos regresa a México, ¿no? Ya se nos acaba el tiempo. Lo malo es que, como decía aquella canción, ¿no? Lo único que no se acaba es la cosecha de mujeres. Ojalá fuera de mujeres, ¿no? Esta es una cosecha de violencia, de insatisfacción, de incompetencia, ¿no? De tosudez. Yo creo que estamos cansándonos, ¿no, Georgina? ¿Qué te parece si la próxima vez hablamos de esta fatiga, no? Claro que sí, claro que sí. ¿Usted no está cansado de todo esto? ¿No se le antoja cambiar de país? ¿No se le antoja irse al bosque un rato? ¿No se le antoja otro presidente un ratito? No. Híjole, a mí sí se me antoja. Georgina, que te vaya muy bien. A ti también, pues sí. Gracias. Buenas noches, que les vaya bien.